Amén. Ellos son los que nos dan el relevo a nosotros. Así que hay que instruir a los niños en el camino. Hoy en día yo tengo tan buenos recuerdos de la escuela dominical y de nuestros profesores que nos enseñaban, y nos valió de tanto, y es tan importante, sobre todo hoy en día, porque yo creo que los adolescentes hoy están combatiendo con muchas más cosas de las que nosotros combatimos. Entonces, pues con mucho más insistencia hay que equiparlos, hay que enseñarles, escucharlos, tolerarlos. Siempre digo que los niños son más importantes que nosotros. Ellos llegarán más lejos. Pero igual que tu vida es sembrada, la vida de un niño tiene que ser sembrada también. No subestimemos a los niños, lo que Dios puede hacer en los niños. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy voy a compartir un mensaje que se titula ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Vamos a ir a Génesis, por favor, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Y vamos a ponernos de pie, el que pueda, por favor. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, presentamos, Señor, esta porción, esta palabra, Señor, que de acuerdo a tu Espíritu Santo escojo, Señor, para compartir en esta mañana. Oro y ruego para que tú traigas el respaldo, la unción, la gracia, la dicha, el denuedo. Necesitamos oírte, verte, escucharte y conocerte a través de tu palabra. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana. Escribe tu palabra a fuego en nuestra mente y corazón. Danos el alimento, Señor. Que tu palabra atraviese hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo, haciendo la obra, operando. En el nombre de Jesús. Reconozco que soy siervo inútil y que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dáselo con ganas y fuerte, que es para Él. Amén. Santo. Gloria a Él. Él. Su misericordia nueva cada día. Amén. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento. Gloria al Señor. Ustedes saben, mis hermanos, que en cuanto a la salvación en Cristo, dice Gálatas, que hemos sido revestidos con Jesucristo. A nosotros se nos ha dado unas vestiduras espirituales, pero que cuando estemos con el Señor, partamos con el Señor o el Señor venga por nosotros, esas ropas las vamos a tener en su plenitud. Ahora esas ropas, aunque ya las tenemos, estamos vestidos de forma parcial. Estamos revestidos de Jesucristo delante del Padre, con la justicia de Cristo. Por eso Dios te ve justo, te ve santa, te ve perfecta, porque se te ha atribuido la perfecta justicia de Cristo. Amén. Jesús no solamente murió en la cruz, llevó nuestra enfermedad, nuestra condena, pagó en el tiempo por nuestra eternidad, sino que Él proveyó de una nueva vida. Esa nueva vida es a la que hacemos alusión, a esas ropas. Por eso estamos revestidos de la justicia, del carácter, de la voluntad. Eso es una realidad en el pueblo.
Es lo que nosotros llamamos un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que el pueblo de Dios disfruta de una nueva naturaleza divina, hay una nueva genética, una nueva identidad. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo como por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en usted y en mí también. Nos está perfeccionando. Cada uno estamos mirando cómo sobreedificamos nuestra vida. Como dice Pablo a los Corintios, miren ustedes cómo van a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, con piedras preciosas, oro, plata o madera, heno y hojarasca. ¿Por qué? Porque el fuego las probará y la madera, el heno y la hojarasca será consumido. Las cosas del reino se mantienen, las cosas del Señor perduran, se mantienen, no hay quien las destruya. Pero las cosas del mundo son consumidas al fuego de la prueba, al fuego del Espíritu Santo, que todo lo consume. Amén. Así que esas ropas, mis hermanos, dice en Apocalipsis, que es un lino fino, limpio, resplandeciente. Resplandece, tiene luz. Esas ropas es la vida de Jesús, es su forma de ser, es su forma de hacer. Oye, qué grande la dicha del cristiano. Amén. Qué impresionante la obra del Señor en la humanidad, en todo aquel que cree y acepta. Qué tremendo, qué impresionante. El Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis que tengan cuidado con sus ropas. Y les dice, vengan y compren vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de vuestra desnudez. Fíjate la alerta. O sea, nosotros somos revestidos de Jesús. Amén. Esa vida de Jesús se revela por medio de la fe, progresivamente. Estamos vistiéndonos cada día. Esa es la lucha, el combate del cristiano. Nos despojamos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre, creados en Cristo Jesús. Ahora, fíjense, vamos a tomar este texto en Génesis, porque hay alguien que quiere desnudarte, ¿lo sabías? Hay algo, no alguien también, sino hay algo que puede desnudarte. Y cuando uno se desnuda, pasa como con Adán y Eva, se ve tu vergüenza. Tú mismo te avergüenzas y el que te ve se avergüenza también. Así que abran sus corazones y concentrémonos aquí, no haya nada que le distraiga. Esa palabra, mis hermanos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esa palabra desnudar, lo que le estaba diciendo el Señor, ¿quién te enseñó que tú estabas despojado de la ropa? ¿Quién te enseñó tu debilidad? Esa palabra en el hebreo habla, ¿quién te enseñó la necesidad de vestirte? Tu humillación, tu vergüenza, ¿quién te la enseñó? ¿Cómo tú sabes que estabas desnudo, Adán? Eva, ¿por qué te escondes? La idea en el hebreo originalmente también transmite, ¿quién te enseñó la pobreza de tus ropas y de tus vestidos? Mi hermano, una de las cosas de alguien que tiene necesidad, de un mendigo y de un pobre, es que no tiene ropa, no tiene para vestirse. Por eso Jesús dijo que el que vestía al desnudo es como si lo vistieran a él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa palabra enseñar, mis hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra para luego poder aplicar y entender lo que el Señor nos quiere decir. ¿Quién te enseñó? Quiere decir, ¿quién te ha afrontado a tu vergüenza? ¿Quién te ha afrontado a la pobreza de tus vestidos? ¿Quién te ha manifestado? ¿Quién te ha expuesto
a la pobreza de tus vestidos. Esa palabra originalmente es ¿quién te ha anunciado a través de la boca de alguien? Fíjate, mis hermanos, ¿quién te enseñó? ¿Quién le enseñó a Adán y Eva que estaban desnudos? Oye, ¿qué pregunta es esta? Cuando Dios hace una pregunta, oye, a una vez que le sale humo de la cabeza. Dice, hermano, ¿quién le enseñó a Adán y Eva? ¿Usted lo sabe? Esa palabra, mis hermanos, es que Adán y Eva quedaron al descubierto. Quedaron al descubierto. Quedaron despojados de la riqueza de su ropa. Habla de la debilidad. Ahora estaban vestidos de humillación, de necesidad, de vergüenza. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol que te mandé? Que no comieras. Esa palabra mandar es que Dios constituyó un mandamiento. Dios ordenó y le encomendó al hombre no comer del árbol. Eso no fue una palabra amenazante. Eso fue una palabra de padre con el eterno amor de Dios, una palabra profética que quería guardar la humanidad del problema que tenemos hasta el día de hoy. Fíjate, un solo pecado, mis hermanos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que Él ha vencido, pero todavía hoy estamos luchando contra eso. Por eso nos hacemos viejos y nos salen las rodillas. Porque las células se envejecen. Y eso te muestra que hay pecado. Lo que pasa es que el pueblo no peca deliberadamente. El pueblo vive matando al pecado en sí mismo. Ahora, mis hermanos, note cómo Dios, antes del juicio, del castigo, hace una investigación. Te investiga y te pregunta. Fíjate cómo trata con el hombre. Dios es omnipresente y omnisciente. Dios lo sabe todo. ¿Por qué le hace una pregunta? Porque Él trata con el humano a su nivel. Se pone al nivel y le pregunta para que Él entienda. Fíjense cómo trata el Señor. Qué tremendo. Cómo el Señor le pregunta al ser humano, oye, ¿qué es lo que has hecho? No es que Él sea arrogante, y no, Él sabe, no puede negarse a sí mismo. Él es omnipresente y omnipotente, pero le pregunta para que Él sepa. Trata a ese nivel. Porque Cristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Él no se aferró a sus atributos. Y Él le estaba preguntando, oye, ¿qué es lo que has hecho? Así que, ¿quién te enseñó? ¿Quién te ha convencido de tu pecado, de tu vergüenza, de tu culpa? Fíjate cómo le da la oportunidad de arrepentirse mediante una confesión sincera al hombre. El hombre le echó la culpa a la mujer. Dijo al Señor, esta es la mujer que tú me has dado. Oye, pero esa es tu ayuda idónea. Aquí algo no estaba bien. La has dejado sola, delante de la serpiente. Has tomado tu autoridad. Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así que yo una vez compartí con la iglesia, mirando este texto, me imaginé a mi esposa hablando con una serpiente de 7-8 metros. Y yo dije, ostras, yo no sé si me arrimaría yo ahí. Y a cariño, corre, ven. ¿Te imaginas una serpiente, una anaconda de esas? Cualquiera se arrima allí. Y te mira y te saca la lengua con un cabezote. Era una circunstancia que daba miedo, ¿no? Porque a la mujer le puede hacer ojitos y a ti mirarte mal. O sea que todos hubiéramos cometido el mismo error de Adán. No lo hubiéramos hecho mejor. Sin embargo, a Satanás directamente lo destina a juicio. Lo sentencia, lo condena. Para Satanás no hay retorno.
¿Sabe por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y Satanás estaba en la misma presencia. Él estaba en la adoración consumando con muchísimos ángeles la adoración al Señor y se le dio mucho. Y al nivel del que se lo dio, se le demandó. Y es una sentencia porque él estaba con el Señor y se rebeló. Así que, fíjate que el problema del huerto del Edén es que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal te lleva a experimentar lo bueno y lo malo. No lo santo y lo justo, sino lo temporal, mundano, no lo eterno. Nota la diferencia. Así que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es estar implicado en una autoridad propia, que al final tú mismo determinas lo que a ti te parece bien o mal. Y eso es desobedecer al conocimiento de Dios. Fíjense, mis hermanos, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice para qué los ha creado. Usted ya ve la palabra, cómo Dios le da la instrucción. Adán, Eva, os he dado todas estas cosas para comer. De estas no coman. Al principio no comían carne. No, todos éramos herbívoros. Los animales también, no comían carne. Señorea, sojuzga, multiplícate, ponle nombre a todos los animales, cuida, guarda, labra el huerto, no comas de este árbol, que tus hijos cuando se casen se independicen. Y eso no va con segundas, es un mandamiento que... Dios le da la instrucción a Adán y a Eva del por qué los ha creado. En Juan 3 está el génesis del cristiano. Esa palabra génesis significa comienzo, nuevo nacimiento del agua y del espíritu, por la palabra y el espíritu, para que nosotros podamos entrar y ver el reino de Dios. Ahora la escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfeccionado, y digo hombre, digo mujer, enteramente preparado y preparada para toda buena obra. Ahora el Señor te tiene que decir para qué te ha creado. ¿En qué dirección tienes que ir? Ahora la escritura le va a dar sentido a tu cristianismo. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es cómo tú vas a administrar la gracia que se te ha concedido. Y ahí entra la serpiente antigua para tergiversar la palabra profética. Y cuando tú decides por ti mismo y por ti misma lo que a ti te parece bien y lo que a ti te parece mal y dejas la palabra a un lado, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que hace Satanás. Esa es la misión, el adversario, el oponente, el mentiroso, el homicida, llevar a la desobediencia. Eso lo quiso con Jesús en el desierto. El diablo habla con la Biblia, pero fuera de contexto y con una motivación totalmente diferente porque no tiene el Espíritu Santo. Así que en el huerto del Edén, Dios dice que sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia, porque cuando hubo juicio contra los ángeles, no se mostró su misericordia. Y entonces Él ahora sujeta todo a desobediencia, pero la culpa es del hombre y de la mujer, no de Dios. Pero usted tiene que ver cómo Satanás estaba operando, y usted tiene que entender que nuestras vestiduras es vivir en la palabra de Dios, no en la autosuficiencia ética y moral que tú crees. Porque Dios puso su ley en el corazón. La ley de Dios hace sabio al sencillo, dice el Salmo 19. Pero Dios puso su ley en el corazón. Pero ahora dice 2 Corintios que ustedes son cartas escritas, expedidas por el Espíritu Santo.
Hebreo dice que Dios pone su palabra en tu mente y la escribe sobre tu corazón. O sea, usted tiene que entender cuál es su identidad, su genética, su ropa, de qué se está vistiendo. Así que el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis muestra el pecado en esencia. Y el pecado en esencia fue la falta de confianza en Dios. El hombre y la mujer no confió, no fue leal. Escucharon la palabra. Si tú le preguntaras a Adán y a Eva, oye, ¿tú crees que Dios dijo esto? Te dirían, sí, yo lo he leído, yo lo he escuchado. Pero fe no solamente es asentir a lo que Dios ha hecho, es confianza y lealtad a lo que Él ha hecho, es fidelidad a lo que Él ha hecho, a lo que Él ha dicho, por donde Él te está llevando. Así que el problema fue la incredulidad. Y cuando hay incredulidad, la ceguera espiritual viene porque se le da un poder legal al diablo, según 2 Corintios 4:4. El diablo tiene un poder legal espiritual cuando tú no le crees a Dios. Y te empieza a cegar, y te empieza a meter en una incredulidad. Para que la vida de Jesús no resplandezca en usted. Ese es el ataque. Realmente usted y yo a Satanás no le importamos nada. Él atenta contra Jesús. Y como usted tiene a Jesús y es templo de su espíritu, entonces Él está atacando la palabra y el espíritu. Está atacando, la palabra y el testimonio de Jesús. Qué tremendo es que el acusador ha sido arrojado fuera de la presencia de Dios. El acusador, Satanás ya no está delante de la presencia de Dios señalándote como en el Antiguo Testamento. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Pero el diablo intenta usar nuestra boca dentro de nuestros hogares, de nuestros matrimonios y familia, dentro de nuestras amistades, para acusarnos y condenarnos. Y el cristiano siempre tiende a justificar, porque siente que fue justificado de muchas cosas. Y el cristiano siempre anda quitándole importancia a las cosas. Es una de las cosas que pasa, no importa, no pasa nada. El Señor lo perdona, vamos a orar por él. Oye, estos cristianos siempre están igual. Ahora, aquel que dice, yo soy cristiano pero no soy tonto. Cuidado ahí. Porque aún dice Mateo 5:48 que tienes que amar a tu enemigo, bendecir al que te maldice, orar por el que te ultraja, pagar bien por mal. O sea, no hay excusa, no hay escapatoria. Así que, mis hermanos, el pecado se manifiesta en hacer lo que Dios ha prohibido y en no hacer lo que Él ha mandado. Por eso los pecados son de comisión y son de omisión. Yo peco en lo que hago y peco en no tomar mis responsabilidades en Cristo. También estoy pecando, tanto o más. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, mis hermanos, el ser hijo de Dios consiste en una relación personal en la que nosotros andamos con el Señor como en el huerto del Edén. ¿Qué quiere el diablo? Sacarte del huerto. ¿Quiere tu muerte espiritual? ¿Cómo lo consigue? Cuando te mete incredulidad, tergiversa la escritura, hace que no creas a la palabra profética del Señor, y entonces tú empiezas a decidir fuera de la instrucción y de la voluntad de Dios, y entonces llega un momento que pierdes toda sensibilidad, porque ahora ya no estás dentro de la presencia, dentro del huerto, dentro de la iglesia, sino ya no quieres ni venir a la iglesia, ya ahora ya te parece un rollete, ya, en fin, ya no te... El que ha sido llamado por Dios, mis hermanos, ese siente el llamado a la habitación, a la iglesia, a la congregación, a orar, a ayunar, a adorar, a bendecir, a escudriñar la escritura, siente el llamado. Es una evidencia. Así que, fíjense que Eva comió del árbol porque le pareció bueno. Dice que miró el árbol y le pareció bueno. No lo comió porque le pareció malo.
Lo comió porque le pareció bueno, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, fíjate, los valores de Eva eran prácticos, estéticos e intelectuales. Pero no eran santos, justos, espirituales. La gente está muy... Bueno, yo no digo que no haya que cuidarse, pero la gente está en el materialismo, en el físico. Quieren resaltar materialmente, ser los más listos o intelectualmente. Así que los valores para Eva eran buenos, prácticos, estéticos e intelectuales. Eso me dice a mí que lo que yo pienso que es bueno puede ser horrible. Porque muchos caminos al hombre le parecen derechos, pero su final es terrible, es muerte. Así que estamos hablando, ¿quién te ha mostrado, Eva, Adán, que estabais desnudos? ¿Quién os ha despojado? ¿Usted sabe por qué ellos no veían su desnudez? ¿Usted sabe por qué usted y yo andamos confiados? Y en algún tiempo nos subestimaron, nos criticaron y nadie daba una peseta por nosotros porque decía, si ese es la chusma del barrio. Si ese es lo peor del barrio. ¿Y dónde va tan contento? A la iglesia. ¿Saben por qué? Porque tú te sientes una persona nueva, porque eres justificado. Y cuando Dios te reviste de Cristo, usted deja de ver su desnudez, deja de ver su pecado, deja de ver su inmundicia, deja de verlo. Usted deja de verlo, ya no lo quiere. Ahora usted está viendo a Cristo, está viendo su santidad, está viendo su herencia, la vida del reino, tiene otra visión totalmente diferente. Y tiene esa esperanza y no lo ve. Pero si se te va eso, vas a ver tu desnudez. Y cuidado, porque estamos en el tiempo que se llama el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos en este tiempo. El Señor nos lo confirmó en 2023 y pegamos en ese año 60 días de ayuno. 30 primero y 30 después. Porque el Señor va a empezar a levantar la mano, así nos dijo, y voy a empezar a permitir al reino de las tinieblas moverse con más holgura. Ahora es cuando se va a ver quién es y quién no. Ahora se va a ver quién abraza la Escritura y quién no. Porque la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos le van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Él va a permitir, y en 2024 nos confirmó la palabra, otra palabra profética, que su reino se iba a manifestar, porque era 2024, 12 número de gobierno, 12 más 12, 12 por 2, o sea, él va a manifestar su reino al cuadrado. O sea, va a haber una manifestación del reino de Dios muy poderosa. Para los que están sembrando, pagando el precio, luchando, yendo con sus gavillas para llenarlas, mis hermanos, es gente que va a venir, van a experimentar, la iglesia va a experimentar lo que se dice la plenitud de los gentiles. Cuando usted estudia la plenitud de los gentiles, la plenitud no solamente es en extensión del globo terráqueo. Va a haber una expansión en la vida de la gente, porque plenitud no solamente es en extensión, sino es que vamos a ser llenos. Más que en el día de Pentecostés, yo vi ese día. No solamente lo vi, el Señor me lo habló en voz audible y también lo experimenté. Yo sé hacia dónde estamos caminando. En el nombre de Jesús. Y usted también, porque lo escuchó de mi boca. Y tiene que tener fe y creerlo. El Señor no te va a dejar solo. Él no murió en la cruz para abandonarte, pero usted tiene que tomar la responsabilidad de la palabra profética. Y usted no puede permitir que la serpiente antigua te cuestione a través de nadie, porque Adán, a Eva, lo confundió la serpiente.
Pero Adán, dice la Biblia, lo confundió Eva. Y aquí ninguno estaba bien. Pero a la serpiente no tuvo que cuestionar al hombre, le envió a la mujer, que pudiera haber sido al revés. Pero en este caso ese fue el orden. Así que, cuidado. Vamos a leer en Ezequiel, capítulo 16. Han visto que hoy no me traje el reloj que suelo poner aquí en el púlpito. Venimos sin hora. Espero que no me abandonen. Que a veces me abandonan porque predico largo. Y tengo que pagar el precio. Pero digo como dijo Jesús. Le dijo a los discípulos, si vosotros os queréis ir también y me queréis dejar, es necesario que yo predique esta palabra. Así se lo dijo, dijeron, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eso le dijo los discípulos al Señor. ¿Dónde vamos a ir? Si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Fíjense, vamos a leer en Ezequiel del capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, se titula La infidelidad de Jerusalén. Ustedes saben que la Biblia dice que judío no es el que lo es en la carne, es el que lo es en el espíritu. La circuncisión no es hecha en el prepucio, es en el corazón. Ese es el verdadero judío. Infidelidad de Jerusalén, del pueblo de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Pero ¿cómo estaba? Desnuda y descubierta. Aquí hay un texto, un versículo, una palabra que quebrantó mi alma cuando la leí. Por un momento piensa en el Señor que creó los cielos y la tierra. El Dios en el que usted y yo creemos. En el Dios en el que usted y yo habitamos y estamos. Diciéndole al pueblo, tu padre era amorreo y tu madre era Tea. Y yo te saqué de allí. Yo te escogí. Fíjate, ¿cómo es? Que yo veo una humildad. Veo cómo Dios, eso es misericordia. Cuando un ser inferior, o sea, cuando un ser superior se rebaja a uno inferior sin merecerlo. Dice, tu padre era amorreo. Fíjate de dónde viene Israel. El judío. Para cuando ustedes estén predicando y vean uno que se eleva demasiado. Cuidado, porque la Biblia dice que tu descendencia era pagana. Y yo veo a Dios regresando allí al pueblo y me quebranta el alma, mis hermanos. ¿De dónde te saqué yo? ¿Qué es lo que tú eras? ¿Qué era tu madre? ¿Qué era tu padre? ¿Qué es lo que yo te he dado? ¿Cómo yo he muerto por ti? ¿Cómo?
Tu padre era amorreo y tu madre era hetea. Wow. Esa palabra, mis hermanos, me tocó el corazón de una forma. Y el Señor le está diciendo, como a una esposa infiel, así está tratando el texto, definiendo la idolatría con la fornicación. Que la fornicación son relaciones sexuales fuera del orden del matrimonio establecido por el Señor. Y cómo el Señor define la consecuencia, el castigo, el fruto de lo sembrado por el pueblo. Ahora, el Señor, cuando el pueblo estaba pecando deliberadamente, cuando el pueblo había abandonado al Señor, como el diablo con sus contrataciones con los hombres, el Señor le recuerda quién era. Te recuerda, hey, acuérdate de dónde te saqué. Fíjate el Señor cómo trabaja, qué humildad, mis hermanos, qué amor por su pueblo, qué necesidad tendrá Él de estar con nosotros. Fíjate cómo nos ama, mis hermanos. Wow, oye, ¿te acuerdas dónde yo te saqué? ¿Te acuerdas cómo mi hijo tuvo que sufrir? ¿Te acuerdas lo que él tuvo que pagar? Acuérdate. Wow, Él es Padre. Él es Padre. O sea, ¿tú te acuerdas de dónde yo te saqué y la vida que te he dado? No la menosprecies. Valóralo, míralo, abrázalo. Así que el Señor le recuerda su genealogía, moralmente hablando, pagana. Porque el gentil por naturaleza somos paganos. Éramos paganos, estamos excluidos de los pactos, de la promesa. Pero se le concedió tropiezo a Israel para que el Evangelio llegara a nosotros. Endurecimiento a Israel para que llegara el Evangelio a nosotros. Así que habían vuelto a aceptar la cultura pagana. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, amorreo y hetea. O sea, ustedes están volviendo a su cultura pagana. Os estáis volviendo a las cosas del mundo. Estáis volviendo a abrazar la inmundicia. Os estáis volviendo a la idolatría y al pecado del cual yo os he sacado. ¿De qué se estaba desnudando el pueblo? ¿Y de qué se estaba vistiendo? De la cultura. ¿Usted sabe qué le hizo tropezar a Israel en el tiempo de Jesús? La cultura que se creó. Hay gente que abraza por encima la cultura antes que a Dios. Pero el cristiano necesita la vida del reino, la cultura del reino. Mis hermanos habían dejado lo que el Señor, las ropas con las cuales el Señor les había vestido, Él les había dado. El versículo 6 muestra cómo el Señor les dijo: ¡vive! Les dio una nueva vida. Esa nueva vida, mis hermanos, tiene una identidad, una genética, unas ropas morales, éticas, espirituales, bíblicas, que muestran el reino, el Evangelio, quién es Jesús, quién es Dios, la santidad, la justicia, la soberanía. Se estaban volviendo, estaban quitando eso. Ahora, fíjense, vamos a leer del versículo 8 al 14, de este mismo capítulo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí, y cubrí tu desnudez.
¿Quién cubrió la desnudez? Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Ves cómo la trata como una esposa? Te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti. Y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, arcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Yo veo una esposa de Cristo aquí. Noten, mis hermanos, cómo Dios operó en el pueblo de Israel, en el estado en el que estaba. Cómo dice que Él extendió su manto, Él los cubrió, los justificó, los salvó, no los trató de acuerdo a su paganismo. Los lavó, como nos lava la palabra y nos purifica por el lavamiento de la palabra. Amén. Como Él nos unge, como Él nos viste, como Él nos cubre. Te ungí con aceite, como Él ha enviado su Espíritu a nosotros. Te vestí, te calcé, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Así como estamos vestidos con la armadura de Dios, el yelmo, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz, ceñidos nuestros lomos con la verdad. El Señor nos ha dado unas vestiduras, mis hermanos. Te atavié con adornos. Fuiste adornada de oro y de plata. Te di vestido de lino fino, seda y bordado. Te di de comer. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. El oro es un ejemplo de la fe. ¿Usted cree en Dios? Porque salió de usted. La salvación es por gracia por medio de la fe. Amén. Usted estaba muerto en pecados y delitos. Estábamos muertos en nuestra mundanidad, en nuestro paganismo. Y la intervención deliberada de Dios vino sobre usted y le dio vida. Lo salvó. Lo revistió. Le dio vestiduras blancas, lino fino, resplandeciente. Lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Usted disfruta del gozo del Espíritu, de la benignidad de su corazón, de la comunión en la presencia del Eterno. Tantas bendiciones. Tantas bendiciones, mis amados. Fuiste hermoseada. Oye, qué hermosa es la iglesia. Nadie en la tierra como ella. Nadie en la tierra como ella, porque puse mi hermosura en ella. Y no hay nadie como el pueblo de Dios. Nadie. Yo, mis hermanos, no es que yo haya sido como Willy Fogg, que he recorrido el mundo, pero algo he corrido. Y lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es conocer al pueblo de Dios. Conocer a la gente donde tiene la vida de Jesús. Eso es, vamos, lo mejor. También es donde más se sufre. Pero todos estamos en un proceso de arrepentimiento. Y puede ser un conjunto que la gente diga, pero si esa gente está peor que nosotros. Sí, pero viven arrepentidos, esperando una vida mejor. Tienen su fe en Cristo, debilidades, pero lo reconocen y lo confiesan y se arrepienten. Y Jesús perfeccionará su obra a su tiempo. Porque al que quiere lo tiene caído, al que quiere lo levanta. Amén. Pero yo me declaro levantado.
Levántame, Señor. No dejes que me caiga, por favor. Ore usted. Usted que le impone manos a los demás, impóngaselo usted. Por favor, Señor, no dejes que me caiga. Manténme de pie. Es como cuando yo me convertí al Señor en mi insensatez, en mi ignorancia, que no sabía. Y decía, de una misma masa, del mismo barro, hace hijos para el día del juicio y hijos para mostrar su misericordia. Yo me declaro, como yo estaba escuchando lo de declaro, digo, me declaro vaso de honra. Como si yo pudiera hacer el trabajo del alfarero. Es Él el que lo hace. Usted no es una casualidad. Usted es una causalidad, que es diferente. A usted lo escogió Él, lo formó Él. Se tiene que sentir dichoso, honrado, alegre, victorioso. Agradecido. Venga, digan ahí, expresen. Claro. Mis hermanos. La Biblia no dice que estamos vestidos de luto. Se le ha concedido a la novia, a la esposa, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Esto no es un funeral, esto son bodas, es celebración. Gloria a Dios. Amén, santo el Señor. Gloria a Dios. Su renombre. Y salió tu renombre entre las naciones. Todos saben en quién creemos. Y si no lo sabes, se lo contamos. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Este nombre ha salido por todas las naciones, al punto que dice el Salmo 2, ¿por qué se amontonan los reyes de la tierra en mi contra? Y los pueblos murmuran contra mí. Me reiré de ellos, dice el Señor. Mis hermanos, de Dios es todo el poder. Ese es el que está con usted. ¿Ese cree que nosotros vamos a perder el tiempo con las diafluras? Volviendo al paganismo, a la mundanidad. A mí también me invitan. Oye, ¿por qué no vamos y tal? Yo no participo en eso. Dependiendo, hay a veces que hay que ser sabio también. Porque el Señor dejó el cielo y bajó a la tierra llena de pecado a buscarnos. Pero tienes que tener la madurez, la endereza y ser enviado por Dios para ir a ese lugar. No para participar, pero sí para ir. Porque de ahí el Señor te saca. Es ir con el propósito del Evangelio. Porque quizá a lo mejor, tal vez, quién sabe, se pueda salvar a alguien. Y a veces vamos a sitios y escuchamos cosas que... Pero usted tiene que entender que Jesús también bajó aquí y escuchó. Y encima mira lo que pasó por nosotros. Y a veces también tenemos... Ahora, otra cosa es que tú digas viva la Pepa y participes y te lo pases y guau y tal, y se te vea que de propósito de evangelio es poco. O sea, que es que te va a la fiesta. Eso sería diferente. Has salido tu renombre, has sido conocido en todas las naciones a causa de tu hermosura. Esa palabra nombre en el original, la idea es a causa de cómo eres, de lo que tú expresas. Porque cuando alguien expresa a Jesús, es lo más anhelado, llama la atención. De las cosas más hermosas que a mí me pasan es cuando yo doy con gente madura que ha desarrollado a Jesús. Yo no sé tú, pero eso a mí es lo que más me impacta. Ver a Jesús en las vidas, el carácter, cómo tratan las cosas, cómo tratan sus casas, sus hogares, sus esposas, a las esposas, sus esposos, sus hijos, cómo tratan las cosas, como Jesús, wow, solamente viéndolo es medicina para los huesos. Así que ese nuevo nombre es lo que habla de la esencia del ser. Si yo digo Osvaldo, todos sabemos quién es Osvaldo, con sus fallos, sus errores y sus aciertos. Si decimos Antonio también, el nombre define quién es la persona. Y el Señor te ha dado un nombre, por eso es renombre. Porque nos ha dado un nombre que es sobre todo el nombre. Y aún así, cuando vayamos al cielo, te va a dar una piedrita con un nuevo nombre. Oye, ¿cómo te pondrá el Señor?
Tu hermosura fue a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. La hermosura del hombre y de la mujer fue que llevaban la imagen y la semejanza de Dios. Esa fue la hermosura, que los vistió con la imagen y con la semejanza, y no había vergüenza. No es que Dios no tenga vergüenza, sino que como no había pecado, había inocencia, no había humillación, no había vergüenza por ver la desnudez. Eso me dice a mí que la vergüenza y la desnudez es por causa del pecado, por cómo tratamos la desnudez. Y aquí hay un problema, tanto el que se desnuda como el que mira la desnudez. Así dice Levítico 18. Cuidado con eso. Pero confiaste. ¿Qué le pasó? Te confiaste. Fuiste prudente en tu propia opinión. Te confiaste. La confianza es buena en Cristo, en el trono de la gracia, entregado a Él, en su palabra, en su voluntad. Pero te confiaste de que eras la más hermosa, dice el versículo 15. Que te sentías de la más bonita. Te envaneciste, te confiaste y te prostituiste. ¡Wow! Eso es tremendo, mis hermanos. Ay, esa palabra, ustedes saben, etimológicamente, a veces el original usa la misma palabra para adulterio y para fornicación, la misma palabra. Aunque tiene dos connotaciones diferentes. El adulterio es cuando alguien fornica fuera del matrimonio, fuera del pacto establecido con su esposa. Y fornicación es cuando se tienen relaciones sexuales sin estar casado, fuera del pacto, fuera del matrimonio. Así que fornicaron a causa del renombre. Estos son palabras mayores, mis hermanos. O sea, ustedes vendisteis vuestra hermosura. Tomasteis vuestras vestiduras para haceros lugares altos. Idolatría. Eso también es soberbia, es poner por encima tu criterio, tus lugares altos. Y allí fornicaste. La idea de estos versículos es que el pueblo de Dios, como su esposa, fue infiel. Tuvo una comunión estrecha con el paganismo, con culturas mundanas. Se mezclaron. Usted y yo tenemos que ser preparados para ser santos en medio de la mancha. Amén. Con un referente evangelístico, con un referente del mensaje del reino. Y eso hay que trabajarlo, ahí hay que desarrollarse, ahí hay que crecer. Por eso del discipulado tan importante. Amén. Y trabajar, y crecer, y sembrar, escudriñar, leer, orar. ¿Sí, no? Así que, fíjense, mis hermanos, ellos participaron de las prácticas. Porque Jesús mostró, en Cristo nosotros vemos que Él deja lo eterno y viene a la tierra que está infectada de pecado y Él no peca. Pero Él delimitó patrones, fíjate, al punto que los religiosos de la época, los sacerdotes, la gente de Biblia, decían, este es un pecador. Si este se va con las prostitutas, se va con los drogadictos, se va con los ladrones, este es un pecador. Lo tenían así. El problema no es con quién te vas, el problema es el testimonio que tú das. El problema es el testimonio que tú tienes. El problema es con qué propósito fuiste. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, es decir, a acusar, a hacer de menos. Yo vine para llevar muchos hijos a la gloria, para salvar a las almas, aún a escoger lo necio, lo vil, lo menospreciado. La iglesia tenemos parámetros para relacionarnos con quien nosotros tengamos que relacionarnos, pero con un propósito en el Señor. Amén. No dejes arrastrarte por el mundo. Así que
Fíjense el versículo 16. Y tomaste de tus vestidos, del 15, perdón, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Oye, esta palabra es fuerte y dura. ¡Wow! Eso es fuerte, mis hermanos. A causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones, ¿a cuántos pasaron? Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos diversos colores y las cubriste. Fíjate, mis hermanos, yo te he dado dones, te he dado talentos, te he dado capacidades, un carácter, un nombre, una salvación. Has sido afectado por lo eterno, te he dado la palabra y tú lo usas para justificar el paganismo, el pecado y la idolatría del mundo. Esto es tremendo. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. ¿Ustedes saben lo que pasa, mis hermanos? Y yo eso lo he visto, por desgracia, y a veces es un denominador común, que se toma los dones, los talentos. La gente viene diciendo, yo tengo don de gentes. Tú eres un evangelista potencial, pero todavía no te has dado ni cuenta. Pero te va la carne, te va la fiesta. Es que yo tengo un tacto con la gente, ay Dios mío, te está pasando como el diablo. Toma los dones, los presentes, los talentos, la unción y lo eterno para ti. Qué tremendo eso. Ustedes se piensan, mis hermanos, que la apostasía en la iglesia va a venir así como... Cuando usted lee en Timoteo que parte de la iglesia no sufrirá la sana doctrina, apartará el oído de la verdad, nos lo está diciendo a nosotros. A mí eso me compunge, me preocupa. Yo digo, Dios mío, ¿cómo la iglesia vamos a acabar así? El amor de muchos se enfriará por la maldad. Porque la maldad te llama a vengarte. Muchas veces. Por ejemplo, no sufrimos el agravio. A veces somos vengativos. Y la maldad te lleva, te desafía a la maldad. Te enfría de la oración, de la búsqueda. ¿Usted se imagina en medio de una guerra con bombas y balas? El atentado que ha habido ahora en Cali. Si usted no está metido ahí, ¿usted se cree que va a orar? Si no está realmente metido, ¿en quién vamos a confiar? ¿A quién vamos a orar en momentos así tan malos? ¿Quién? Al Señor. Amén. Porque lo peor que puede pasar es una muerte, y encima así es trágica. Pero Jesús venció a la muerte, dice la Biblia, y nos dio vida eterna. Y el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Así que, si mis hermanos, si ya estamos posicionados ahí, aunque lo suframos, pero seamos sufridos en la tribulación. Pero fíjense, mis hermanos, tomaron lo de Dios para dejarse llevar por las cosas del mundo. La idolatría Dios la define como fornicación, que es tener relaciones íntimas fuera del pacto que tenemos con Él, aplicado a lo espiritual. Dicho de otra forma, cuando tú le das tu corazón a otra cosa, mis hermanos, fíjense, yo cuando vi esto, yo dije, wow, esto es para pararse y pensarlo. Idolatría es todo aquello que le quita a Dios tu corazón. Te dejo ahí, piensa eso. Idolatría es cualquier cosa
que le quita tu corazón a Dios. Inclusive cuando amamos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, lo amamos como Cristo lo ama. Pero yo he visto gente envanecida en la familia, que le dan la vuelta. ¿Usted se cree que Jesús dijo, todo aquel que ame más a padre, madre, hijo, más que a mí no es digno de mí, no puede ser mi discípulo? ¿Usted se cree que Dios le estaba diciendo, oye, tienes que aborrecer a tu familia? No, era una hipérbole, era un ejemplo. Usted no puede amar más a otra cosa más que a mí, porque cuando usted me ama más a mí que a todas las cosas, amará todas las cosas como nunca las has amado. Valga la paradoja. Así que, ¿qué es idolatría? Todo aquello que le quita tu corazón a Dios. Y cuidado, esta semana lo hablábamos en el discipulado. Nosotros todos tenemos una tendencia a entregarle nuestro corazón a Jesús y a quitárselo. Todos tenemos esa tendencia. Nos lo tenemos que mirar. Así que toma tu corazón y entrégaselo al Señor cada día. Y mire que cuando estamos en idolatría, usted sabe, usted tiene que preguntarse, ¿yo he crecido en comparación con el año pasado? ¿Ha habido cambio? ¿El Señor me usó a mí para traer un alma a la iglesia? ¿Cómo estoy predicando? ¿Cuál fue el último ayuno que yo hice? ¿Me estoy exponiendo a los discipulados? ¿Estoy trabajando? ¿Cómo estoy? Tienes que preguntártelo. Tienes que hacer introspección, examinarte a ti mismo. Porque el problema en sí no es el problema. El problema es no darte cuenta de él. O dejarlo o que te dé igual, o no examinarte, mis hermanos. Y ahí estamos todos igual, ¿eh? O sea que todos estamos en ese proceso, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algo que le está quitando el tiempo que le pertenece a Dios en tu vida. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser yo no sé qué, el ocio, puede ser, o sea, todas las cosas en el Señor, mis hermanos, en el Señor están bien, no pasa nada. Hay un proverbio que dice, o Eclesiastés, dice, no seas demasiado bueno, no vaya a ser que te destruyas. Tremendo. O sea, uno tiene que saber hasta dónde y de qué forma, pero somos deudores de Cristo. Vivimos para el Señor. Así que en tiempos de amores extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Entré en pacto contigo y fuiste guía. Fíjense, versículo 22, por favor, de este mismo capítulo 16 de Ezequiel. Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, el 22, 16, 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud. Versículo 37. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Versículo 39. Y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán y te despojarán tus ropas. Se llevarán tus hermosuras, alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Mis hermanos, el problema más grave que sufría Israel era cuando Dios lo entregaban a lo que escogían. Eso era lo más dramático. Porque mientras que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado y de justicia y de juicio, más mal que bien ahí vamos yendo. Sí, no, escogemos. Pero cuando alguien persiste,
y el espíritu se apaga. Y el Señor, mis hermanos, ustedes saben, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que las cosas que antes se escribieron es para nuestra enseñanza. ¿Usted se cree que en el libro de los jueces no pasa hoy todavía? ¿Qué pasaba con los jueces? Cuando el pueblo no aprendía con Dios dentro, lo mandaba fuera a que aprendiera con el enemigo. Y cuando subía el clamor, Dios los volvía a rescatar, se acordaba de su pueblo y los volvía. ¿Usted se cree, mis hermanos? Que persisten ahí y con la egolatría, con su ego, sus cosas que yo manejo, que yo hago, que a mí me vale, bajo los criterios propios, comiendo tú delante. Mis hermanos, lo malo es cuando Dios te entrega allí. Y yo sé lo que es eso. Porque yo he nacido en la iglesia y tristemente estuve años apartado. Y yo dije, yo me aparté y el Señor me dijo, no, yo te entregué. Así que cuidado, porque yo sé lo que es Hebreos 10. Un hervor de fuego, una expectación de fuego, un juicio, mis hermanos. Yo puedo decir con libertad que yo he vivido en Jonás. Yo sé lo que es estar en la boca del pez, en la misma muerte. Mis hermanos, cuando somos demasiado tercos y demasiado brutos, al final, la consecuencia, mis hermanos, ya ves, si Dios lo único que hizo es, bueno, tú los has escogido, pues ahí te dejo. Ahora te van a desnudar, ¿Quién descubrió a Adán y a Eva? ¿Quién los descubrió? ¿Quién los desnudó? Lógicamente Dios lo permitió, pero fue el pecado, fue el diablo, fue el enemigo, mis hermanos. Dios ha venido para vestirte, no para desnudarte. Dios ha venido para ungirte, para adornarte. ¿Y el diablo qué quiere? Desnudarte, robarte, matarte, destruirte. Así que la semana siguiente continuamos con este mensaje. Amén. Pase, mi querido hermano. Así que vamos a ponernos de pie por un momento, vamos a despedir el mensaje, vamos a orar. Fíjense en el estado en el que quedó Israel. Fíjate, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel fueron contemporáneos, coincidieron en su ministerio. Y en Jeremías, capítulo 3, versículo 8, Dios le dio carta de divorcio al pueblo, porque Dios permite el divorcio por causa de adulterio. Y le dio carta de divorcio por su adulterio. ¿Puedes cerrar la puerta? Le dio carta de divorcio. ¿Usted sabe lo que dice Hebreos cuando viene hablando del juicio de Dios? Dice que el Señor usa la disciplina. La disciplina no piense en una correa con el culo morado. La disciplina simplemente es someter aquello que está impidiendo. Y dice que al que ama disciplina, que tiene por hijo azota. Oye, un azulito al niño. Venga, que no va por ahí. Claro. Hasta se agradece. Yo le agradezco a mi padre los azotitos. Y dice, cuando tú no quieres eso y lo rechazas, entonces te voy a tratar como un hijo bastardo. Y se lo está diciendo a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es un hijo bastardo? Es un hijo fuera del pacto. ¿Usted sabe qué es un hijo fuera del pacto? Que Dios quita la justificación y lo deja expuesto a la ley y a sus consecuencias. Tremenda palabra. ¡Wow! Si tú menosprecias la disciplina y el castigo, que yo te estoy soportando, porque el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece, dice Proverbios. Y tú me estás rechazando aún así, que yo estoy sufriendo contigo, estoy contristado, te voy a tratar como un hijo bastardo. Fuera del pacto. Fuera del pacto es que ahora ya no va a estar Jesús. No se te va a justificar, te va a dejar como tú eres. Entonces ahí vienen consecuencias.
terrible. Pero el próximo día vamos a hablar que el Señor siempre tiene tiempo para restaurar, para recuperar, para restablecer. El Señor siempre tiene tiempo para hacer misericordia. Aunque tendremos que, aunque a veces no, aunque el que siembra para la carne va a tener que sufrir las consecuencias. Pero el Señor siempre tiene tiempo para restaurar, para salvar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú nos has dado un linaje. Cuando nadie nos quería, tú nos amaste, pero con un amor eterno. Cuando andábamos desnudos, en la vergüenza de nuestro pecado, tú nos cubriste. Enviaste a tu Hijo para salvarnos. Nos has dado una herencia, una identidad. Gracias. Ahora te ruego, pidiéndote perdón por cualquier mala administración que hayamos hecho con Él. Por favor, perdónanos. Pero queremos seguir siendo adornados con las cosas del cielo, con las bendiciones celestiales. Queremos seguir estando vestidos con el lino fino, limpio y resplandeciente. Queremos, Señor, lo tuyo. Guárdanos de prostituirnos, de malgastar, de la mundanidad, del paganismo, de las idolatrías. Guárdanos, por favor, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenzca, nos enseñe, nos reprenda, nos redarguya. Perfóranos el oído para escucharte, oh Dios. Haznos sensible a tu palabra. Haznos determinantes para tu santidad, para tu voluntad. Guárdanos de comer del árbol, Señor, de determinar en nuestra autonomía personal lo que tenemos que hacer. Guárdanos de la arrogancia, de la vanidad. Tuya es toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso.